Soy Manuel M. Gaspar, este es mi canal. De la serie de temas que estoy poniendo de educación médica, voy a hablar de un tema que es muy importante que debe de conocer cualquier estudiante o aspirante a médico o trabajador de la salud, que es sobre la relación médico-paciente. Espero que sea de tu interés y que te agrade. Lo primero y lo más importante que debes de hacer es definir qué es la relación médico-paciente. La relación médico-paciente es la relación que vas a tener entre el profesional de la salud con la persona que le confía el cuidado o la recuperación de su salud. Es muy importante tener en cuenta los siguientes puntos que vamos a resaltar. En primer lugar, es importante que nunca garantices resultados de la atención de salud. Como ya hemos mencionado en la Carta General de los Derechos de los Médicos, desafortunadamente no depende exclusivamente de tu habilidad quirúrgica, de tu habilidad médica o de tus conocimientos para que el paciente pueda tener un resultado que tú digas, esto yo lo puedo garantizar. Desafortunadamente, cada ser humano es un ente biológico que consta de múltiples situaciones, las cuales van a variar en cada caso que se va a ir presentando, por lo que no podemos en ningún momento nosotros poder tener una certeza al 100% de un resultado. El segundo punto que quiero que tomes en consideración es ser claro al explicar al paciente sobre su salud. Es muy importante que cuando tú expliques al paciente sobre la enfermedad que vas a tratar o sobre el problema que él te está consultando, que tú le digas con un lenguaje sencillo y claro. Muchas veces, y sobre todo en las escuelas, tienen la costumbre de decirle al médico, tú explícales desde el punto de vista científico y no importa si el paciente no te entiende, ese no es tu problema. Ese es problema del paciente. Pero la realidad es que si tú no le explicas a la persona en un lenguaje sencillo y claro, lejos de ayudar, lo único que haces es perjudicar esta relación porque muchas dudas va a tener la persona y si ve que tú no te prestas para resolver sus dudas, no va a tener la confianza para decirte, tengo estas dudas. Otra cosa que va muy a la mano del punto anterior es siempre explicar con detalle toda la información de cada procedimiento a realizar. Si yo le voy a realizar cualquier procedimiento al paciente, por sencillo que sea, por fácil que parezca, es importante que yo le explique a la persona todos los riesgos, todas las cosas que pueden suceder, porque aunque uno diga, es que esto pasa en uno de 1 millón, en uno de 10 millones, no sabe si a esa persona le va a suceder ser ese caso. Y en caso que te tocara una situación así, si tú tuviste la cortesía de explicar todo con detalle, es muy probable que no acabe lastimándose esta relación y pueda llegar a un resultado satisfactorio esta actitud de la relación médico-paciente. Otro de los puntos que considero muy importante que debemos siempre considerar es explicar al paciente en casos, sobre todo en procedimientos quirúrgicos, las complicaciones o los incidentes que encontramos dentro de nuestro procedimiento. Obviamente, uno como médico, pues tiene que saber que muchas cosas no dependen exclusivamente de nosotros. Una persona que ya ha tenido múltiples cirugías es muy común que encontremos adherencias entre los tejidos internos y que muchas veces esas adherencias ocasionen de que podamos tener algún resultado adverso. Entonces, cualquier circunstancia de complicación e incidente, yo te recomiendo que no nomás lo registres al 100% y aparte lo pongas con lujo de detalles en tus notas, sino que tú también se lo expliques pero lo más sencillo y claro posible al paciente, para que la persona sepa por qué pasó esa incidencia. Es muy importante nosotros mejorar siempre la explicación de lo que nosotros hemos encontrado, porque muchas veces los hallazgos encontrados no van a ser al 100% iguales a lo que nosotros esperábamos encontrar.
Y hay que tomar en cuenta que también tenemos aspectos relevantes que están fuera de nuestra atención, como lo que son principalmente las condiciones en las que nosotros vamos a trabajar. Si yo, por ejemplo, estoy en una institución y en la institución tenemos que presenta que, por ejemplo, mi quirófano no tiene una lámpara, pues yo lo tengo que registrar en mis notas y tengo que explicarle a la persona que el quirófano tenía esa situación, que consideramos que esto no va a repercutir en su atención, pero que en un momento dado puede esto significar un riesgo de que haya sucedido alguna otra cosa en forma relevante. Si te falta alguna otra cosa o tienes que usar algún procedimiento que no era el idóneo que tú ibas a realizar porque no tenías el material, porque no tenías la sutura, porque no tenías esto o lo otro, también detállalo y explícale al paciente. Es importante que también tú le expliques al paciente los cuidados que debe de tener en cuanto a su enfermedad, porque muchas veces nosotros ya hicimos todo nuestro trabajo quedó impecable, pero si yo no le explico a veces al paciente que debe de tener ciertos cuidados para que su rehabilitación o su recuperación sea al 100%, muchas veces esos detalles son los que hacen que nuestro trabajo no luzca como debió haber lucido. Y esto es más común en situaciones, por ejemplo, de los servicios de traumatología, donde a veces los médicos pues no le explican al paciente los aspectos de rehabilitación. Dicen, yo ya te operé, ya quedaste bien, ya nomás es pues tengas tus cuidados y ya, pero si yo no le explico a veces aspectos de rehabilitación que requiere el paciente y el paciente no lo realiza, puede ser que estas situaciones me generen una complicación. Otra situación que debes de tener siempre en cuenta es que en caso de duda del paciente, cuando ves que tu paciente está muy dudoso, de que no confía en lo que tú le estás diciendo, siempre dale la opción que solicite una segunda o incluso hasta una tercera opinión y tratar de darle las facilidades a la misma. Esto es muy importante ya que muchas veces nosotros cometemos la situación de que nos sentimos heridos en nuestro ego cuando el paciente solicita una segunda o una tercera opinión, lo cual es una situación completamente errónea. La persona al solicitar otra opinión, pues lo que está queriendo demostrar es de que tiene una duda y quiere estar convencido de que lo que tú le acabas de decir es lo correcto. Entonces, por esa situación tú debes de facilitarle todo y esto a su vez va a mejorar tu relación a largo plazo. Otro aspecto muy importante es no obstaculizar el manejo de cada caso. Si tú tienes un paciente que ves muy renuente y que tú ves que las situaciones no van a estar bien tú con él, pues tú no te pongas como un obstáculo para decirle es que si yo no lo hago nadie lo va a hacer. O sea, no. Dile al paciente claramente, yo le estoy proponiendo esto, si usted no está de acuerdo, espérese a que otro médico le dé su opinión y ya yo en ese momento me encargo de hacerme a un lado. Para esto es bien importante el siguiente punto. Una cosa que debes dejar en claro es que si el paciente tiene el derecho de irse con otro profesional, sobre todo en el área particular, uno tiene el derecho también de decirle después al paciente, ¿sabes qué? Yo te ofrecí tratarte en este momento. Tú no quisiste que yo te tratara, a mí ya no me vengas a pedir opinión. Yo no te puedo ya tratar. Obviamente, cuando tú te niegues a tratar a un paciente, debe de ser bajo la circunstancia que no sea un caso que amerite vida o muerte. Si no es esa circunstancia, tú no tienes que preocuparte penalmente ni legalmente nadie te puede hacer nada por negarte a dar una atención que no sea urgente. Tú tienes también el derecho de ponerle en tus anotaciones a la hora de que alguien te llegara a citar o pedirte alguna información del por qué te negaste, el poner por el hecho de que tú te hayas negado. Por ejemplo, lo que habíamos comentado. El paciente cuando yo le hablé, yo le expliqué un manejo que él no aceptó, entonces se realizó otro manejo, tuvo complicaciones y pues yo no voy a meterme en una exposición de riesgo por arreglarle un problema que le ocasionó el haberse expuesto a un procedimiento que para mí no era el mejor y tratar de corregirlo. Otro aspecto muy importante es que los resultados no satisfactorios implican descuentos en el pago del servicio. Muchas veces la gente, sobre todo en el área privada, tiende a que si usted tuvo una complicación o hubo un incidente, pues descuénteme, o sea, es por su culpa. No,
Simplemente cuando el resultado no es completamente satisfactorio, implica para mí más trabajo. Entonces, lo único que yo puedo hacer es no incrementar el costo de mi atención, pero yo no tengo por qué descontar el costo de mi trabajo a la persona. Y es muy importante tener en cuenta el siguiente punto. Lo que cobramos no es en sí el tiempo que duramos en dar un procedimiento, sino la calidad de lo que hacemos y el conocimiento que tenemos en el problema a tratar. Esto es bien importante que debemos de enfatizar, porque muchas veces la persona quiere dar una consulta de 15, de 20 pesos y le pesa pagar esa cantidad por una atención médica. Más sin embargo, si ves a esa misma persona gasta a veces en un servicio de arreglo de uñas o de corte o peluquería 100, 200 pesos y sin ningún problema los da. Entonces a ti no te dé pena cobrar lo que tú consideres justo. Nunca cobres una cantidad que consideres que no es justo para ti y que no sea correspondiente a la exposición que tú estás haciendo al riesgo. Porque cada vez que tú atiendes a una persona, tú te expones al riesgo de que algo no salga bien y a ti te demanden y a ti te metan en un problema. Una cosa que también ya lo habíamos comentado, y sobre todo eso se da mucho en lo privado, que el médico en lo privado, si no tiene una emergencia el paciente, se puede negar a la atención del paciente. En el caso de las instituciones, no es de que tú te niegues a la atención, simplemente tú ponle en tus anotaciones que el paciente se está negando a recibir tu atención. Entonces, ahí no presta como una negativa de tu atención hacia el paciente, sino al revés, como una negativa del paciente a recibir la atención o el trato profesional tuyo. Entonces, al poner tú ya eso, la institución no te puede acusar a ti de querer negarte a darle un servicio a tu paciente. Y esto es muy importante porque muchas veces esto es uno de los puntos más crueles en una relación médico-paciente en una institución. Y el punto más importante que considero es siempre cuando tengas alguna circunstancia o complicación muy severa, explica todo con calma y con lujo de detalles, tanto al paciente como a sus familiares responsables, para que después te evites tú tener que ir a hacer una declaración por una situación que a veces no depende de ti. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú puedes estar, por ejemplo, en un servicio de urgencias y llega un paciente que se está infartando y el paciente a la hora que tú llegas se está infartando, en lo que le tomas el electro, le tomas los exámenes y demás, en el momento en que lo empiezas a hacer su cateterismo o le solicitas que alguien más le haga el cateterismo, pasa alguna situación, el paciente fallece, en ese momento tú debes de inmediatamente hablar con los familiares y explicar en qué circunstancia llegó el paciente, explicar qué pasó y describir las cosas tal cual pasaron en tu anotación, porque es bien importante que tu nota concuerde con la información que tú le das al paciente. Y de preferencia, cuando pase en una situación grave, registra en tus notas a quién le estás dando la información. Porque en caso de que tengas que ir a una situación médico-legal, esto es lo único que te va a proteger después. Que si alguien te demanda, digan, es que a mí no me dijo que a mí esto no. Oye, ¿sabes qué? Aquí en este expediente yo te puedo demostrar que aquí yo estoy registrando que le di la información a fulano de tal, que dijo que era el paciente, el familiar del paciente responsable. Si el otro familiar no estaba cuando pasó la circunstancia, ese no es mi problema. Yo tenía que notificarle al familiar que tuviera más pronto acceso. Y esto es sobre todo en las instituciones. En los lugares particulares es más difícil que se presenten estas cosas, pero también se pueden presentar. Yo todas estas recomendaciones y cosas que te digo es para que mejores tu relación médico-paciente y para que tengas una forma de evitar conflictos. Espero que esta información sea de tu agrado, te sirva para tu práctica profesional y si te gusta la información que encuentras en este canal, te invito a que nos des un like. Gracias.